Esperemos un ratito que se están cargando, están entrando varios. Se demoran en entrar. Profesor, Sí, el primer trabajo práctico va a ser de esto, de cambios de estado y de usar las curvas. sí. Este, de estado de la materia, eh, más que de cambio de estado, ya lo más adelante cambio de estado. Perfecto. Y de usar las tablas, de usar, ya vamos a ver ahora también el estado para el vapor también, la ecuación de estado y mezcla de gases. De esas tres cosas. Ya está eh, el enunciado del trabajo práctico. Aprovechando que me preguntan, el lunes el trabajo práctico, ya eh, el ingeniero Sosa le va a mandar el link para que se conecten y él le va a explicar el práctico, así también por videollamada, digamos. Este, y ya está subido el enunciado a la facet virtual, y está subida también la bolilla 2. O sea, ya pueden ir leyendo la bolilla 2, así la próxima clase de teoría ya la tienen leída y bueno, así sea más productiva la clase, ¿no? Bueno, creo que ya están todos, así que sigamos. Eh, Están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces decíamos que para determinar el estado termodinámico en un sistema que tenemos vapor húmedo, o sea que estamos dentro de la campana, necesitamos, además de la presión o la temperatura, necesitamos el volumen o alguna otra variable. Entonces, fíjense cómo podemos hacer para conocer el estado. Como hemos dicho, para saber el estado recurrimos a la experimentación. A partir de la experimentación tomamos datos que después los llevamos a una tabla y eso lo usamos después. Ya una vez que ya tenemos los datos, no tenemos que estar volviendo siempre a hacer la experimentación. Ya lo tenemos los datos en la tabla, digamos. Entonces, fíjense, este era el esquemita que usamos para hacer el experimento. Entonces, en este cilindro, hagan de cuenta que esto es cilíndrico, redondo acá, base circular, y esto es un émbolo, también base circular, que está ahí visto de corte. Entonces, el émbolo hace de sello, tendrá acá unos aros a la vuelta para que no se escape la sustancia. Le ponemos la pesa, con eso mantenemos la presión y nosotros calentábamos, partíamos todo, supongamos inicialmente tenemos todo líquido. Entonces medimos de, el volumen inicial que tenemos y medimos presión y temperatura, hacemos el ensayo. Bueno, acá lo que nos interesa es para una determinada presión, si nosotros estamos en estado de saturación, o sea, significa que coexiste líquido y vapor, sabemos que la temperatura se va a mantener constante, ya lo hemos visto recién. Entonces, simplemente con cambiar la pesa vamos a poder mantener la presión constante y la temperatura constante siempre y cuando acá coexistan líquido y vapor. No importa la cantidad, mientras que haya algo de líquido y algo de vapor ahí adentro al mismo tiempo, significa que estamos en estado de saturación. Entonces veamos. Acá supongamos que estamos en esa situación. Tenemos una cierta cantidad de líquido y una cierta cantidad de gas. Entonces, todo esto va a tener un cierto volumen que le llamamos el volumen húmedo, BH. O sea, ese va a ser el volumen que va a ocupar el sistema, digamos, o que va a ocupar la materia en el sistema. Y fíjense que tiene
una masa en estado líquido que le llamamos M' y una masa en estado de vapor que le llamamos M segunda. Y al mismo tiempo tenemos un estado tenemos un volumen de vapor y tenemos un volumen de líquido. Bien, fíjense que nosotros vamos a definir una nueva variable. Acá están lo que hablábamos, las definiciones de qué son cada cosa. El volumen húmedo, el volumen de líquido, el volumen total, la masa total o masa húmeda, la masa de vapor, la masa de líquido. Entonces vamos a definir el título. El título es la relación en masa que hay de vapor y de líquido. O sea, la masa de vapor, perdón, la relación en masa que hay de vapor en la masa total. O sea, va a ser la masa de vapor sobre la masa total, o sea, la masa de vapor sobre la masa húmeda, digamos. Y vamos a definir la humedad como la masa de líquido que hay acá abajo, digamos, la masa de líquido sobre la masa total. O sea, M' sobre M' más M segunda. Y fíjense que como esto es la suma de los dos, 1 menos X va a ser igual a la humedad. O 1 menos la humedad va a ser igual a X, al título. Bien, nosotros hemos definido que el volumen específico es el volumen sobre la masa. Entonces, fíjense, el volumen específico de líquido, acá B minúscula, prima, es igual al volumen de líquido, B mayúscula, prima, sobre la masa de líquido. Y lo mismo para el vapor y lo mismo para el volumen total. Entonces veamos cuál es la relación entre el título y el volumen total. Entonces, fíjense que de esta expresión, acá en A, tenemos el volumen total es igual al volumen de líquido que tenemos acá más el volumen de vapor. Entonces, si reemplazamos la definición de volumen específico, vamos a llegar a esto, que el volumen total es igual al volumen húmedo específico por la masa húmeda. Fíjense, el volumen específico húmedo por la masa húmeda. Igual a el volumen específico de líquido por la masa de líquido más el volumen específico de vapor por la masa de vapor. Si trabajamos algebraicamente vamos a llegar a esta expresión que fíjense qué expresión importante porque nos dice nosotros conociendo B segunda y B', que lo podemos sacar de la tabla de vapor como hemos visto recién, sabiendo la relación de masa de vapor con respecto a la masa total, puedo conocer el volumen húmedo. ¿Estamos? Entonces esta expresión se denomina ley de Hebel o ley de los segmentos opuestos y justamente me permite, conociendo la cantidad de vapor que hay en esa mezcla, saber cuál es el volumen húmedo. Para eso tengo que entrar a la tabla de vapor con la presión o la temperatura, sacar B' y B segunda, reemplazar aquí y voy a obtener el B húmedo. Bien, le decía que se llama ley de Hebel o de los segmentos opuestos porque fíjense que si nosotros graficamos dentro de la campana el valor del título y de la humedad, vamos a tener que el título corresponde a la fracción opuesta, digamos. O sea, hemos dicho que el título es la fracción de vapor, ¿no es cierto? Dentro de la mezcla, en masa. Y la humedad es la fracción de líquido en la mezcla. Entonces, fíjense que el título es la fracción de vapor que está hacia acá, hacia la izquierda dentro de la campana, y el vapor está a la derecha, afuera de la campana. Esta zona era la de vapor sobrecalentado, ¿se acuerdan? Entonces, por eso es ley de los segmentos opuestos. Para este lado tenemos vapor y en la zona opuesta, acá fuera de la campana, tenemos vapor. Y fíjense lo que pasa con la humedad. En esta zona de acá teníamos líquido. Entonces, la humedad está en la zona opuesta dentro de la campana. Bien, y fíjense
nosotros hemos dicho que la suma Profesor, de X más ¿qué H, significaba la X en la diapositiva anterior? la X es el título, que es la masa de vapor sobre la masa total. O sea, Ah, bien. fíjate que acabo de tener una mezcla de vapor y líquido. Entonces, si vos conoces la masa que tiene ese vapor y lo dividís en la masa total que hay ahí adentro, va a tener el título. Y al revés, la humedad es la cantidad de agua, digamos, o de líquido, mejor dicho, la cantidad de líquido que hay en la mezcla esa. Entonces, como es la misma mezcla, o sea, es la misma masa total, la suma de X más H te va a dar igual a 1. Como son fracciones con el mismo denominador, digamos, fíjate que tenemos el mismo denominador para los dos, acá, ¿ves? Tenemos el mismo denominador. Entonces, como son fracciones, si sumamos los dos, me tiene que dar igual a 1. O sea, fíjate que acá tenemos m' y acá tenemos m' más m segunda. Y acá tenemos m segunda y acá m' más m segunda. Por lo tanto, la suma de x más h es igual a 1. Entonces lo graficamos acá. Este segmento vale 1, sea cualquier la posición o la presión o la temperatura en la que estemos. Si yo dibujo para una isoterma acá, fíjense, ahí ese segmento valdría 1. Bueno, acá donde está dibujado, el largo total desde el punto P hasta el punto R, todo eso vale 1. Entonces, la fracción X, si ustedes lo miden con la regla, ahí le va a dar este segmento PQ, en ese caso, el valor de la cantidad de vapor que hay en masa en esa mezcla. Y si miden desde Q hasta R con la regla, eso en tanto por uno, digamos, se lo multiplican por 100 en porcentaje, ese valor va a representar la cantidad de líquido en masa que hay dentro de la mezcla esa. Profe, Sí, cuando aplicamos la ley de cemento opuesto, ¿sería la misma aplicación que hacíamos en ciencia de los materiales? no sé qué hacían en ciencia de los materiales, Ah, en qué lo aplicaban. en diagrama de fase. Era la Este, regla de la palanca, creo. Claro, eso es la regla de la palanca. ¿acá Este, sería lo mismo o no? mm, lo que pasa es que acá el segmento siempre va a valer 1, digamos, esa es la diferencia. Sí, la metodología sería similar, pero acá este segmento siempre lo hace valer 1, digamos, porque son Claro, fracciones. bien, bien. Pero sí, la Gracias. metodología sería similar. Bueno, entonces fíjense que si ustedes Ah, trazan todas las isobaras o todas las isotermas, como quieran, dentro de la campana, acuérdense que coinciden la isobara con la isoterma, y definen líneas de título iguales, supongamos que nosotros definimos una línea de título igual, acá cuánto será más o menos. A ojo, para ustedes, ¿cuánto vale el título ahí? 0,6. Más o menos. O sea, desde P hasta R tengo 1, entonces de P hasta Q será 0,6 y de Q hasta R será 0,4 más o menos. Entonces yo puedo agarrar y hacer otra horizontal acá arriba y dividirla de la misma manera. Si todo esto vale 1, hago el 0,6 y 0,4 y así sucesivamente, digamos. Puedo marcar un montón de horizontales y marcarle todos los puntitos y después uno todos esos puntitos y me va a dar una línea así más o menos. ¿Sí? Bueno, esas serían líneas de título igual a constante. Eso está representado acá, es lo que les decía, para distintas horizontales acá, o sea, para distintas isobaras. Se ha dividido en partes proporcionalmente iguales, o sea, todas estas serían, supongamos acá tengo 0,5, todas estas son 0,5. Acá 0,3, todas estas son 0,3. Entonces, fíjense que todas esas líneas son líneas de título constante, que parten desde X igual a 0, que obviamente coincide con la línea del líquido saturado, y la de más afuera de la campana es X igual a 1, que es la línea de vapor saturado. Bien, entonces si estamos dentro de la campana, fíjense que ahora nosotros definiendo el título podemos conocer directamente el volumen húmedo usando la ley de Hebel
o la ley de los segmentos opuestos, usando esta fórmula, digamos. Bien. Y si estamos fuera de la campana, fíjense, ahora tengo un puntito acá fuera de la campana. Para definir el estado, ahí sí puedo usar presión y volumen, y ya conozco el estado. O puedo usar temperatura y volumen, o presión y volumen, y, o sea, acá todas las variables son independientes, yo necesito conocer dos y ya conozco el estado. Entonces, fíjense que si van a la tabla de vapor, van a tener vapor sobrecalentado. Ya estoy como, déjame que cierre esto. Entonces, en ese caso, en la tabla de vapor, van a tener la presión. Fíjense, acá tienen distintas presiones. Y van a tener la temperatura. Entonces, van a entrar con la presión y con la temperatura. Donde coincidan, van a sacar el valor del volumen. En este caso, valor de volumen de vapor sobrecalentado. Sí, ¿qué me decía recién? ¿Qué es un vapor sobrecalentado? Mira, fíjate, acá seguimos el proceso que hemos hecho experimentalmente. Haced de cuenta que vos agarrás un jarro y lo pones en la hornalla. Deme un segundo que me quedo sin batería. Si inicialmente partí de líquido, estás, digamos, en esta zona, ¿no es cierto? ¿Lo veis el cursor? Sí, sí, sí. Bueno, ahí en esa zona empieza como líquido, digamos. Entonces, vos lo pones en la hornalla y lo vas calentando. A medida que se va calentando, fíjate que va a ir aumentando la temperatura. Acá están las líneas de temperatura. O sea, esta temperatura es menor que esta temperatura que está acá. A ver si lo vas siguiendo ahí. Entonces, a medida que vos lo pones en el jarrito, supongamos lo pones a temperatura del caño, que serán 20 grados. Empieza a calentarse y todo va a ser presión constante porque está dentro de la atmósfera, digamos, ¿no es cierto? Y se va calentando, llega hasta este punto en el cual más o menos va a llegar acá en Tucumán a 98 grados más o menos. Porque esa es la temperatura de saturación para la presión atmosférica de Tucumán. Entonces, cuando llegue a este punto, va a empezar a evaporarse. O sea, primero se está calentando desde 20 grados, 30, 40, 50, hasta que llega a 98 grados y ahí empieza a evaporar. Y mientras que está evaporando, fíjate que todavía sigue habiendo líquido, pero el vapor se va generando. En este caso, lo va a tener, el vapor se va a ir hacia la atmósfera, digamos, pero vos podés hacer lo mismo, suponiendo que pones una tapita en el jarrito. Supongamos que el jarrito sea perfectamente circular y vos le pones una tapita perfectamente circular que evite que el vapor se vaya, pero que se pueda mover. Y supongamos que el jarrito sea suficientemente alto, digamos, o sea, que sea finito y largo. Entonces vos lo pones en la hornalla y el agua va a empezar a evaporarse. Entonces la tapita esa va a evitar que el vapor se vaya. ¿Qué es lo que va a tener? Esto que veíamos acá. Eso. Entonces, en ese momento, tenés una mezcla de líquido y de vapor. O sea, tenés agua y tenés vapor dentro del recipiente. Si vos seguís calentando, se va a ir consumiendo el líquido y se va a transformar en vapor. Eso, mientras que haya las dos, líquido y vapor ahí adentro, se va a llamar vapor húmedo. Pero ¿qué pasa en el momento que se consume la última gotita de vapor? La última gotita de líquido. Se consume esa gotita de líquido y todo lo que está ahí adentro es vapor. A partir de ese momento, si vos le seguís dando calor, el vapor empieza a aumentar la temperatura. Y cuando aumenta la temperatura, le llamamos vapor sobrecalentado. Entonces, fíjate acá, si nosotros seguimos el caso a presión constante, o sea, una horizontal acá,
Nosotros estábamos calentando, llegamos a este punto, empieza a evaporar, empieza a haber vapor, pero sigue habiendo agua. Seguimos calentando, cada vez el agua es menor. Fíjate que el título va aumentando, por lo tanto el vapor es mayor, pero la humedad va disminuyendo, por lo tanto el agua es menor. Hasta que llegamos a este punto donde el título es igual a 1, o sea, todo se ha transformado en vapor y el agua se ha consumido del todo. Ahí adentro de la campana, la temperatura se ha mantenido constante. Fíjate que estas líneas son las de temperatura, ¿no? Esa línea de trazo. Entonces ahí era constante la temperatura. Pero cuando has llegado a x igual a 1, el vapor se ha consumido todo el agua y empieza a calentarse el vapor. Y desde ahí le llamamos vapor sobrecalentado. O sea, dentro de la campana tenemos vapor húmedo. En la línea de x igual a 1 tenemos vapor seco o vapor saturado y seco se le dice también. Y cuando pasamos de esa línea para acá, ya tenemos vapor sobrecalentado. Perfecto. ¿Entendés? Gracias. Sí, Bueno. sí, sí, perfecto. Profe, Sí. y del punto crítico hacia la izquierda, ¿cómo se llama sobre la línea? ¿Líquido saturado? Sí, acá tenemos líquido. Y también se le dice líquido subenfriado. Pero es básicamente líquido, digamos. Cuando llegamos a la línea de x igual a 0, tenemos líquido saturado. Y adentro de la campana tenemos vapor saturado. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, fíjense que... Profe, Sí, ¿dónde estaría, profe? ¿Me escucha? sí. ¿Cuál sería el vapor seco? No entendí. El vapor seco, seco, ¿cuál sería? el vapor seco es justo la línea que está acá, que es también vapor saturado. O sea, se dicen de distintas formas, digamos. Cuando vos hablas de vapor seco, está hablando de vapor saturado y seco, digamos. En realidad lo que está acá, el vapor sobrecalentado, también es vapor seco, digamos, porque no tiene gotitas de agua como está dentro de la campana, que es vapor húmedo. Pero generalmente cuando decís vapor seco, generalmente decís x igual a 1. O sea, es una simplificación. Realmente vapor seco es todo esto que está acá, desde x igual a 1 hacia la derecha. Por ahí, para no generar confusión, se dice vapor saturado y seco. O sea, si el vapor es saturado, sabe que está sobre esta curva, digamos. Entonces, como que por ahí hay redundancias, digamos, o simplificaciones medio exageradas, porque si vos decís vapor seco, no necesariamente tiene que estar en esta curva, acá también sería vapor seco. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Esta zona es de líquido, acá tenemos en x igual a 0 tenemos líquido saturado, dentro de la campana tenemos vapor húmedo, en esta línea de x igual a 1 tenemos vapor saturado y en esta zona tenemos vapor sobrecalentado. Y chao, con esa terminología nos vamos a manejar. Pero yo le explico que por ahí hay otra gente que usa otros términos, simplemente para que sepan por ahí si escuchan algo distinto. Bueno, esto vendría a ser la parte de las propiedades que decíamos de la materia y cómo definíamos el estado. Pero fíjense que nosotros hemos definido el estado por medio de la experimentación y si yo tengo acá una tabla, digamos, una superficie, yo podría de alguna manera definir una ecuación, ¿no es cierto? Supongamos si yo tengo esta curvita que está acá, tengo dos ejes acá, X e Y le llamemos. Entonces, si esto acá en esta zona vemos que parece ya acá se hace como una recta, yo en esta zona podría definir con la ecuación de una recta cuál sería el comportamiento de la sustancia acá o los estados de la sustancia acá. ¿Están de acuerdo? O sea, Sí, si yo profe. tengo en un diagrama XY, yo tengo una curva, yo puedo hacer, digamos, una regresión y sacar una ecuación que me represente
esa curva, o al menos aproximadamente esa curva, ¿no es cierto? Bueno, si tengo una superficie, también lo puedo hacer. O sea, podría encontrar alguna ecuación, solo que ahora ya no va a ser xy, sino va a ser xyz. O sea, una ecuación f de x y z igual a 0 vendría a ser que me determine los distintos estados de la materia. Entonces veamos un poquito qué ha pasado con eso. O sea, se ha tratado de hacer esto, de encontrar para cada sustancia una ecuación que me represente el estado de la sustancia para cualquier variable, digamos, o sea, para cualquier conjunto de variables, presión, volumen y temperatura. Primero se ha buscado una ecuación que me sirva para cualquier sustancia, que cambiándole algún coeficiente lo pueda usar para cualquier sustancia. Bueno, no se ha tenido éxito con eso, entonces después se ha tratado de buscar por sustancia. Tampoco se ha tenido éxito, no se ha conseguido una ecuación general que me permita conocer matemáticamente por medio de esa ecuación el estado termodinámico de una sustancia. Pero lo que sí se ha hecho es dividir por sectores, por zonas, y ahí sí se puede encontrar ecuaciones que sirvan para definir el estado termodinámico. Por ejemplo, aquí en esta gráfica, por ejemplo, yo puedo definir ecuaciones en esta zona de acá arriba a la derecha. Puedo definir ecuaciones acá dentro de la campana. De hecho, acabamos de ver una. La ley de Hebel me representa lo que pasa dentro de la campana, me representa el estado termodinámico dentro de la campana. O puedo definir ecuaciones para la zona de líquido o las ecuaciones en la zona de sólido, que no lo estamos viendo acá, digamos. Entonces, cuando dividimos por las distintas zonas, podemos simplificar el problema y obtenemos esa ecuación. Entonces, fíjense que eso se ha hecho en la zona de sólido. Tenemos volumen constante, digamos, no hay muchos problemas con el tema del estado. En la zona de líquido también podemos tomar volumen aproximadamente constante y como una función de la temperatura. Y después recién hemos visto que tenemos la ecuación de Hebel en la zona de vapor húmedo, y en la zona de arriba a la derecha que les decía teníamos la ecuación de estado de los gases. Entonces, fíjense, la ecuación de estado de los gases vale para esta zona de acá, o sea, para lo que decíamos de vapor sobrecalentado, de vapor seco, digamos, pero sobrecalentado, en esta zona acá a la derecha afuera de la campana. En esa zona vale bueno, todo lo que sea gases, digamos, acá. En esa zona vale la ecuación de estado. Pero fíjense que además la ecuación de estado está subdividida en dos ecuaciones. Hay una ecuación de estado para gases ideales y hay una ecuación de estado para gases reales. Entonces, ¿qué son los gases ideales? Los gases ideales simplemente son los gases que... otra vez estamos corto de tiempo. Bueno, en 10 minutos volvemos a entrar al mismo link. Bueno, la ecuación de estado para gases ideales es la que cumple con las leyes de Boyle y Mariotti. O sea, y se da que se cumple para gases cuando están a bajas temperaturas a bajas presiones y o altas temperaturas. Y acá le voy a agregar una palabrita, a relativamente bajas presiones y o relativamente altas temperaturas. Ya van a ver por qué digo relativamente, porque va a depender de los gases, digamos. O sea, de cada sustancia. Entonces, la ecuación de estado simplemente se define como está acá, P por B igual a la cantidad de materia por R por T. La cantidad de materia ya hemos visto que puede expresarse de distintas maneras. Pero fíjense que cuando yo expreso la cantidad de materia en moles, el R que está acá
pasa a ser un R constante que se llama R0. Entonces, cuando la cantidad de materia está expresada en número de moles, las unidades del R van a ser correspondientes a moles y el valor que tome R le llamamos R0 y le llamamos constante universal de los gases. Entonces ese valor vale para todos los gases. Para cualquier sustancia vale ese R0 siempre y cuando la cantidad de materia esté en número de moles. Ahora bien, yo puedo definir la cantidad de materia en masa o en peso, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el R va a depender de la sustancia en la que estemos hablando. Y en ese caso, ¿cómo lo calculamos al R? Fíjense, el R lo calculamos como el R0, o sea, la constante universal, dividido en el peso molecular del gas del que estamos hablando. Bueno, fíjense que cuando expresamos la ecuación de estado por unidad de cantidad de materia, o sea, lo que hacemos es dividir en ambos miembros por la cantidad de materia. Entonces, ya sea que sea la ecuación esté en peso, la cantidad de materia en la ecuación esté en peso o en masa, si yo divido en la unidad de cantidad de materia, voy a tener esta ecuación, fíjense. P por B igual a R por T. O sea, este B que está acá, fíjense, es B minúscula, el volumen específico. O sea, lo que yo he hecho acá es P por B mayúscula, lo he dividido en la cantidad de materia, entonces B sobre la cantidad de materia es el volumen específico. Es lo que está acá. Y acá tenía la cantidad de materia, o acá la cantidad de materia, divido y se simplifica la cantidad de materia. Entonces esta ecuación es P por el volumen específico igual a R por T, es la ecuación de estado para gases ideales y es la forma con la que más vamos a trabajar. Bueno, fíjense ahí abajo en las dos diapositivas de recién teníamos el cambio de unidades para el R cuando tomamos distintas cantidades de materia, distintas unidades para la cantidad de materia. Bueno, entonces fíjense que yo puedo usar la ecuación de estado para definir el estado de un gas siempre y cuando ese gas esté a relativamente bajas presiones y o altas temperaturas. Bueno, pero relativamente ese cuánto vale, digamos, hasta dónde es relativo. Bueno, para pasar de un gas ideal a un gas real, o sea, para saber si un gas ideal es, o sea, si un gas es ideal o es real, hemos dicho que tiene que cumplir con las ecuaciones de Boyle-Mariotte, que es lo mismo que decir que tiene que cumplir con la ecuación de los gases ideales. Entonces, si yo mido presión y temperatura, aplico esta ecuación y calculo el volumen, y el volumen real que estoy midiendo es igual que el volumen que he calculado, significa que los gases se comportan como ideal. Ahora, si yo mido presión, volumen y temperatura, pero calculo acá, despejo el volumen y calculo con los valores de presión y temperatura, calculo el volumen y ese volumen es distinto que el volumen real que tengo para esos gases, significa que el gas se está comportando como real. ¿Se entiende la diferencia entre un gas ideal y un gas real? ¿Puede volver a diferenciarlo, profe, por favor? Bueno, lo vamos a explicar de otra manera. Yo tengo un gas que está a una cierta presión y temperatura. Yo voy, mido y ese gas tiene un cierto volumen. Aplico la ecuación de estado y efectivamente el volumen que obtengo de la ecuación de estado es el mismo que estoy midiendo en la realidad. ¿Estamos? Entonces ese gas se comporta como un gas ideal. Pero si yo ahora le cambio la presión y la temperatura, vuelvo a medir el volumen, hago el cálculo y el volumen que yo obtengo por cálculo es distinto que el volumen real, entonces el gas no es ideal. ¿Se entiende?
Ahora sí. Bien. Cuando el gas no es ideal, o sea, cuando el volumen que yo mido es distinto que el volumen que determino con la ecuación de los gases ideales, lo que hago es corregirlo. Corrijo las desviaciones a la diferencia que hay entre el volumen real y el gas, y entre el volumen del gas ideal, o sea, el volumen calculado con la ecuación del gas ideal. Entonces, corrijo con un factor de corrección que se llama factor de compresibilidad y lo denotamos con la letra Z. Ese factor de corrección es justamente la relación entre el volumen real que mido con el volumen que calculo con la ecuación de los gases ideales. ¿Estamos? Entonces, fíjense que ese factor de corrección depende justamente de las condiciones a las que esté el gas, o sea, depende de la presión y la temperatura a la que esté el gas. Entonces, yo tengo ya tabulado, esto es todo experimental. Yo voy, mido, hago la tabla, y después voy anotando todos los valores para las distintas condiciones de presión y temperatura. Puedo calcular el Z y lo anoto en una tabla. Y después de hacer la tabla, puedo pasar esa información a un gráfico que es más fácil de utilizar. Entonces, para cada sustancia, yo voy a tener un gráfico que me va a dar el valor de Z. Fíjense, por ejemplo, para el hidrógeno, yo tengo acá el valor de Z en la ordenada. Acá tengo la presión y estas líneas son de temperatura. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, hidrógeno a 0 grados, perdón, a 400 grados, fíjense acá, esta línea está a 400 grados, y, no sé, 0 atmósfera, 0 ATA, o sea, estamos a una presión muy bajita, el hidrógeno se comporta como un gas ideal. Fíjense que si yo tengo 50 atmósferas y 400 grados, también dentro de todo está como un gas ideal. A medida que voy aumentando la presión, fíjense que el Z va variando y ya se aleja de 1. Entonces, cuando Z vale 1, fíjense que el volumen coincide, el volumen del gas real coincide con el volumen del gas ideal, o sea, del volumen calculado como gas ideal. Entonces Z vale 1, entonces para los gases ideales Z vale 1. En cambio, cuando yo tengo una temperatura, por ejemplo acá, de 200 grados y una presión de 200 atmósferas, fíjense que el valor de Z es distinto de 1. Por lo tanto, estamos hablando de un gas real. Profe, Sí, por la duda le aviso que se está por cortar el Zoom, ¿no? sí, ya se corta y armamos otro. Bueno, ya voy armando otro, queda un minuto.